Antes de empezar, debo mostrar mi sincera gratitud a los responsables de esta santa casa, principalmente por invitarme y por esta comida tan buena que hemos comido hace un ratito. Estoy en mi casa y me siento muy cómodo. Y me consideráis como parte de esta casa y un amigo más. Ni doctor, ni estudioso, ni nada. Soy un ser humano, una persona normal, como todos ustedes. También antes de empezar, quiero dejar claro que yo no quiero dejar de entender de que yo odio o guardo un rencor al Islam o a los musulmanes, aunque tengo razones para ello, y muchísimo. Pero como cristiano practicante y presumo de ello, Jesús nos enseñó a amar al prójimo y perdonar al enemigo. Mateo, el capítulo 5. Pero al mismo tiempo, siempre los cobardes, sobre todo presuntos cristianos, cuando hablo claramente y directo del Islam, siempre me recuerdan: hombre, hay que perdonar, hay que olvidar. Sí, una cosa es perdonar y amar, y otra cosa es olvidar. Yo no puedo olvidar todo lo que me ha pasado a mí y a mi familia en mi propio país. Además, Jesús dijo, si somos cristianos o no, Jesús dijo a Pilato, en el libro de Juan, el capítulo 18, antes de su crucificación, su pasión, su crucificación, dijo a Pilato: por eso he venido y por eso he nacido, para decir la verdad. Y la verdad nos liberará. Por lo tanto, un cristiano verdadero no puede decir que soy cristiano sin decir la verdad, sin predicar la verdad, sin decir lo que ha vivido y lo que ha sufrido. Eso sí, con fundamento. No decir tonterías con muchos comentaristas, periodistas, presuntos especialistas, cuando hablan en los medios de comunicación. Por eso el conocimiento es muy importante para un cristiano, sobre todo las palabras del Señor en la Biblia. Es muy importante conocer el Islam. ¿Por qué? Porque el Islam es un peligro real de nuestra civilización. El Islam está creciendo muchísimo en el mundo. Está subiendo el número de los musulmanes en el mundo mucho más que el conjunto de los cristianos. No hablamos de la Iglesia Católica, porque hoy día todo el mundo dice que soy cristiano, pero cristianos verdaderos hay pocos. Los musulmanes, yo siempre digo algo al favor del Islam, siempre digo, nosotros tenemos la verdad, la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo, y es la verdad. Pero si tenemos la mitad de la fe de los musulmanes, os digo de verdad, vivimos en un paraíso. Y el Islam es una mentira, es el anticristo. Y es una religión, una ideología falsa. Eso es lo que predicó Jesucristo en Mateo 24, cuando dijo: vendrán después de mí muchos profetas que hablan en mi nombre, pero son profetas falsos. Por lo tanto, debemos de conocer. ¿Pero por qué debemos de conocer el Islam? El Islam, sobre todo para los españoles, el Islam ha estado dominando la gran parte del territorio español durante 8 siglos. Y aquí hay una mentira, la más gorda que hay en España,
que todo el mundo habla de la convivencia entre las tres religiones. Es una gran mentira. Hay un montón de libros, un montón de manuscritos de santos de la Iglesia Católica hablan de la persecución musulmana en aquella época. Los musulmanes han perseguido y han matado muchísimos cristianos, han violado muchísimas cristianas de aquí, obligándolas a convertir al Islam. Es una mentira. El objetivo principal del Islam es acabar con todas otras religiones. Fijaos, preguntaron a Jesús, ¿por qué has venido? Mateo 5, el versículo 17. Dijo, yo no he venido para abolir la ley de los profetas, vengo a cumplir. Sin embargo, el Islam, ¿qué dice? En su libro sagrado, el Corán, en la sura 9, el versículo 33, dice textualmente Mahoma, y no hay que confundir, no hay que decir dijo Allah o Dios. Allah no es el mismo Dios que nosotros. Allah no, Allah es otra cosa. Os voy a explicar más adelante si alguien quiere saberlo. Y dijo textualmente Mahoma en su libro, dijo, yo vengo por encima de cualquier otra religión. Por lo tanto, él viene, su objetivo principal es acabar con todas las religiones. Este es el Islam. Hoy día, con la llegada de los musulmanes a Europa en general y a España en particular, y sus movimientos dentro y fuera del país, hacen vecinos a muchos musulmanes. Debemos de conocer qué quieren, cuál es el objetivo de esta migración, cuáles son sus costumbres aquí en España o en Europa. Además, hay una cosa muy importante de saber. Muchísima gente dice, hombre, no todos los musulmanes son malos. Claro que no, porque hoy día hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Si 1.600 millones de musulmanes en el mundo todos son malos, apaguémonos. No podemos vivir en esta planeta. Pero los que están matando a los cristianos en los países de mayoría árabe musulmana son musulmanes. Los que cometen el yihad en Europa, utilizando las palabras del Corán y las palabras de Mahoma, son musulmanes. Los que están manipulando y odian al cristianismo, tanto el judaísmo como el cristianismo, son musulmanes. En el Corán hay 255 versículos, habla de matar a los infieles, cortar cuellos. Os voy a leer algunos versículos aquí porque tengo todo de memoria. A mí la gente dice, oh, conoces todo el Corán de memoria, también la Biblia, porque antes de conocer otras religiones tienes que conocer tu religión. Y luego conoces otras religiones para que valoras tu religión. O sea, yo no puedo valorar mi religión sin conocerlo. Este es de tonto. Este es de uno que quiere alguien que le dirige. Una persona con cabeza tiene que conocer él mismo su religión. Para manifestar uno que es cristiano, yo tengo que conocer el cristianismo. Tengo que saber defender mi religión. Porque yo cuando quiero hablar con un musulmán, sé defender mi religión y sé enfrentarme a él por su religión. Por eso, antes de conocer el Islam, tienes que conocer su religión y luego conoces otras religiones para que puedas valorar y defender tu religión. El objetivo principal, sobre todo de mis charlas y de mis cursos, de mis intervenciones, y para mí este encuentro también es una forma de predicación, para dar a conocer de verdad la verdad sobre el Islam y sobre nuestra religión también cristiana. Cristianos hoy día hay muchísimos, millones de cristianos hay en el mundo, de diferentes ramas. El cristiano verdadero lo que dice
Hechos, el capítulo 11, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11. ¿Por qué nos llaman cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Creemos en Cristo. Creemos en las palabras del Evangelio. Y eso es lo principal. Hay que creer en las palabras del Evangelio y aplicarlos. Si no, no somos cristianos. Y también defender estas palabras. Y este es lo más importante para un cristiano. Os digo de verdad, yo he venido aquí sin preparar nada, sin pensar nada. O sea, vengo aquí para pasarlo bien con ustedes y lo que salga. Y eso es lo que está saliendo. Porque cuando vienes con buena voluntad y con buena gana y un encuentro con buena gente, siempre el Señor te ayudará. Y te abre la luz, te enciende la luz, te enciende el camino. En todo el mundo, mira, la libertad religiosa está normalizada por la ONU desde el año 1948 en sus artículos 2 y 18, aunque para mí la ONU es masonería total, lo escribo ahí, pero bueno, ahí están las leyes y ahí están los artículos, y tenemos nosotros también, como dijo el apóstol Pablo, su carta a los romanos también, tenemos que respetar las leyes del país, y tenemos que respetar las leyes del país a pesar de que no son divinas. Nosotros tenemos en nuestra guía, en nuestra luz, que es Jesucristo. Pero bueno, ahí están los artículos, el artículo 2 y el artículo 18 dice textualmente: toda persona tiene el derecho de profesar la religión que quiera, sin ser, incluso a no creer en Dios, sin ser perseguido, obligado a cambiar su religión. Eso es lo que dice estos dos artículos. Ahora bien, la pregunta es, en el Islam, claro, en estos artículos está la ONU, todos los países árabes islámicos y todos los países miembros de la ONU tienen que creer en estos artículos y firmar este decreto y aplicarlo. En los países árabes islámicos, ¿hay libertad religiosa? No. Con todo lo que he vivido yo, y la verdad que he sufrido muchísimo en mi país, luego más adelante os hablo de mi experiencia personal, es muy dura. Y con todo lo que ha sufrido mi familia, mi pueblo cristiano en Irak, y conozco todos los países árabes, Siria, Egipto, Irán, Armenia, Turquía, los cristianos han sufrido y están sufriendo y sufrirán los musulmanes muchísimos. Y están matando ahí a los cristianos y nadie habla de ello. Todo el mundo callaba. En Siria, no hace mucho que he estado ahí, fui ahí para salvar la vida de una familia iraquí, católica, de mi pueblo, porque estos fueron perseguidos en Irak y se escaparon, se fueron a Siria. Y con la caída de Bashar al-Assad en septiembre y la llegada del terrorista que está gobernando ahora en Siria, es un terrorista, es un terrorista total, que era vinculado a Daesh. Empezó a perseguir a los cristianos y desde septiembre hasta el mes pasado han matado 1.200 cristianos. ¿Habéis oído algo de eso? Nada. Ahí está en mi libro, explicando con todo el detalle. ¿Y por qué? Porque yo he vivido esto, he estado ahí, salí de ahí como todos los años cuando voy moviendo por estos países. Salgo de ahí de un milagro, con la ayuda de Dios. Y voy ahí jugando la vida porque yo sé manejar los asuntos y sé moverme. No soy 007, pero casi. sé moverme en este ámbito y podía y puedo ayudar a los cristianos el que no pueden aguantar ahí. Y han matado
justo hace 3 meses, 3 miembros de una familia cristiana católica de mi pueblo en Siria. Y hemos logrado salvar al resto, y otros 3 miembros, y sacarlos y llevarlos a Turquía. De Turquía fueron a Alemania. Y nadie habla de ello, ni siquiera los cristianos. Y eso es lo que digo. Muchísima gente dice, bueno, empiezan a contar que atrás de ello hay una política, hay otra. Ese miedo, el miedo total del Islam y de los musulmanes. Y mientras que hay miedo del Islam y de los musulmanes nos van a gobernar. Van a acabar con la iglesia y con los cristianos. Pero yo no creo. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia, la cabeza de los cristianos es Jesucristo. Jesucristo nunca deja de acabar con su iglesia y con sus cristianos verdaderos. Por lo tanto, tenemos mucha fe. La otra pregunta sobre este tema. El Islam mismo, dentro del Islam, ¿hay libertad religiosa? De ninguna parte. En el Islam no hay libertad religiosa. Fijaos, en todo el mundo, yo he vivido en Irak, he vivido en muchos países árabes islámicos, gobernados por la ley islámica. Según la ley islámica, si un cristiano o un judío o de otra religión se convierte al Islam, pues recibe todas las ayudas sociales, económicas, familiares, todo lo que quiera, y lo acepta. Pero a esta persona, después de cierto tiempo, quería salir del Islam, pues se convierte a perseguido por los musulmanes y tiene que vivir escondido. El musulmán no puede convertir a otra religión porque tiene que vivir escondido, porque en el Islam mismo no hay libertad religiosa. La sura 5, el versículo 33, no voy a leer porque ya pero voy a citar los versículos que dicen en el Corán. La sura 5, el versículo 33 en el Corán dice textualmente: cualquier persona que conozca la verdad, para ellos la verdad es el Islam, hace el salah es la oración musulmana, y el ayuno musulmán, no puede abandonar la verdad. Tiene que ser condenado a muerte. Y este versículo está repetido 12 veces en el Islam. Por lo tanto, no hay libertad religiosa de ninguna manera en el Islam. Los musulmanes, cuando vienen a Europa como migrantes, tienen toda la libertad de practicar su religión, construir mezquitas, rezar en ellas, hacer el ayuno, hacer lo que quieran, y son inmigrantes. Eso a mí me parece bien, porque esa es la libertad y la democracia. Pero primero tienen que respetar esta libertad y esta democracia, y no tienen que pasarse más, porque los inmigrantes musulmanes, cuando llegan aquí, conocen solamente sus derechos, sus obligaciones ninguna. Pero al mismo tiempo, estos musulmanes tienen que dar el mismo privilegio a los cristianos que viven con ellos en minoría en sus países, la mayoría. Y nosotros no somos inmigrantes, nosotros somos los originales del país. A ellos nos conquistaron. Porque Irak, Siria, Jerusalén, Egipto, todos estos eran territorio judío cristiano. Los musulmanes nos conquistaron en el siglo VII. Los musulmanes conquistaron todo este territorio gracias a las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar, después de la muerte de Mahoma. Omar conquistó Irak en el año 637, Damasco 638, Jerusalén 640, Egipto 641 y Irán o Persia en 642.
Y se extendió el Islam en todo este territorio por el tiro de la espada, obligando a la gente a convertir al Islam. Cuando llegó Omar en el siglo VII a todos estos territorios, le dijeron a Omar: aquí hay judíos y cristianos, ¿qué hacemos con ellos? Dijo: aplicar la ley islámica. ¿Cuál es la ley islámica? En la sura 9, el versículo 29, y dice textualmente, fijaos lo que dice. Manuel, Sí. o podéis ayudarme. Sí, así me descanso un poco. No le doy. Toma. Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Dios. ¿Quiénes son? Los judíos y cristianos. Ahí está. Combatir, cuando la traducción está claro, está leyendo en español, pero el árabe dice hacer el jihad. Es combatir, es hacer el jihad, porque el jihad se traduce a otras lenguas: combatir, matar, conquistar. Sigue. Recibido la Escritura, no creen en Dios y en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, Que es el Islam, la religión verdadera. hasta que, humillados, paguen el tributo directamente. Por eso, Omar y el ejército islámico en aquel tiempo daba a elegir a los judíos y cristianos entre o convertir al Islam, o la muerte, o pagar el tributo. Por eso yo siempre doy gracias a mis antepasados, seguramente que eran ricos, podían pagar el tributo, y para seguir siendo cristiano hasta hoy día. Por eso, este es el Islam. El objetivo principal del Islam es la conquista, imponer su religión en todo el territorio donde llega. Tercera pregunta, y no menos importante. El Islam es una religión porque hoy día oímos muchísima gente, entre ellos sacerdotes, obispos, cristianos, predica al hombre: el Islam es una religión, y el Islam es una religión de paz. El Corán es un libro de paz, pero tú has leído el Corán, entiendes el Corán. Fijaos, un día estuve dando una charla en Casino, Madrid, y se levantó un señor muy prestigioso, mayor ya de 80 años, y ha sido, bueno, una persona muy importante en España. Ha trabajado en un montón de sitios importantes, tiene muchos estudios. Y me dijo: profesor, es que yo he leído el Corán, y el Corán es un libro de poesía. ¿Poesía? Él ha oído a alguien diciendo eso. Y le dije: pero vamos a ver, le cogí así el Corán, y abre el Corán, a ver, lee lo que quieras, un versículo, lo que tú quieras. A ver qué poesía es. Creyentes, no entréis en casa ajena sin daros a conocer, y saludar a sus moradores, es mejor para vosotros, quizás sí os dejéis amonestar. ¿Entendéis algo de eso? Le dije yo: si tú lees el Corán, los mismos musulmanes entienden el Corán. ¿Por qué? Porque el Corán, para entender el Corán, atrás de cada versículo hay una historia. Y luego Mohammed sube a la montaña, baja de la montaña y da el versículo. Tú coges el Evangelio de Mateo y algo entenderás. Es la historia, es historia de Jesús, lo que dijo Jesús, lo que hay. Bueno, hay algunas parábolas que hay que explicar un poquito, pero la historia, ¿puedes entender? Si lees el Corán, en la Biblia, yo tengo el privilegio de todos los años leer la Biblia de la primera página a la última, y el Corán también, los dos juntos. Para mí es un privilegio, por eso lo conozco de memoria. Pero el Corán, tú tienes que sentarte en el suelo. Yo desde que era niño digo, voy a entender este movimiento, esta ideología, sea como sea. Y claro, tienes que coger y leer versículo a versículo y a ver qué historia hay atrás de ello. Porque es que es muy difícil. Y luego
el Corán se escribió en un ámbito muy difícil de entender. En la época preislámica, en aquel tiempo, en la península arábica, había unas costumbres, tradiciones muy difíciles de entender. Por eso, el Corán es difícil de entender. El Islam es una religión o una ideología muy peligrosa. Y de verdad, para nuestra época, es una amenaza total para nuestras creencias y nuestra convivencia. Sobre todo para las mujeres. Si leéis el libro La mujer bajo el yugo del Islam y veis ahí el sufrimiento de la mujer según la ley islámica. O somos o no somos. O somos cristianos o no somos. A ver, cuando dicen estos presuntos especialistas, presuntos cristianos, descelebrados, cuando dicen el Islam es una religión de paz. Pero tú conoces el Islam. Tú has leído el Islam. Aparte, todas las ramas del cristianismo, tenemos un común, que es, nosotros somos seguidores de Cristo. Jesucristo es el ungido. Jesucristo es el último profeta. Pues en el Corán, en la Sura 5, el versículo 17, me gustaría que lo entendéis esto, para que a ver si algún cristiano lo entiende y lo sabe, y no dice tonterías. 5:17. No creen en realidad quienes dicen Dios es el ungido, Hijo de María. Di, ¿quién podría impedir a Dios que si Él quisiera hiciera morir al ungido, Hijo de María, a su madre y a todos los de la tierra? De Dios es el dominio de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está. Crea lo que Él quiere, Dios es omnipotente. Por lo tanto, los musulmanes no creen en Jesús como el ungido. Ese es un pilar importante en el Islam. La Sura 17, el versículo 111. Fijaos lo que dice, todavía peor. 17:111. Toma. Y alabado sea Dios que no ha adoptado un hijo, ni tiene asociado en el dominio. Tampoco creen en Jesús como el Hijo de Dios. Y ese es un pilar importante en el cristianismo. Ni amigo frente a la humillación, y ensalza su grandeza. Fijaos, segundo pilar del cristianismo, y la Iglesia Católica, sobre todo, la iglesia más grande del mundo, ¿no? Y sobre todo, los sacerdotes, los obispos, cuando hablan del Islam, diálogo acerca del Islam, que es una religión. A ver, el pilar más importante es la Trinidad. Así es. Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso estamos aquí hoy día. ¿Por qué estamos aquí? Por sencilla razón. Os digo yo, y yo aplico muy bien este versículo. Cuando dijo Jesús en Mateo 28, Mateo el capítulo 28, 19-20, váyanse enseñando y bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñando. Eso es lo que estamos haciendo. Amén. Enseñando lo que nosotros sabemos. Amén. Cada uno sabe lo que sabe. Yo no soy fontanero. Quizás aquí un fontanero puedo aprender, pero yo no soy. Porque hoy día la fontanería también. Hay que saber de fontanería también. La Sura 5, el versículo 75, 73 al 75. Fijaos lo que dice aquí los musulmanes. Del 73, ¿no? Sí. No creen en realidad quienes dicen Dios es el tercero de tres. No hay ningún otro Dios que Dios uno, y si no paran de decir eso, un castigo doloroso alcanzará a quienes de ellos no crean. Por lo tanto, el Islam no cree en la Trinidad. Es el pilar más importante para los cristianos. 3. ¿Cuál es otro pilar?
pilar también para nosotros como cristianos. La pasión y la muerte de Jesús en la cruz. ¿No? Pues fijaos, nos han fastidiado la Semana Santa. La Sura 4, el versículo 156, 157, 58. Toma. Y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido Jesús, hijo de María, el enviado de Dios, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepen acerca de él dudan, no tienen El conocimiento de Islam él. no cree en la pasión y la muerte de Jesús. No sigue más Y que ella es un pilar importante para nosotros, como cristianos, y para la Iglesia Católica. Jesús, en el Corán árabe, no se llama Jesús, porque Jesús en árabe es Mesías. Se llama Mesías en árabe. En hebreo, Mshija. En arameo, Mashiach. O sea, todos estos vienen como el Mesías y los otros Mesías. Y por eso tampoco los musulmanes, a nosotros los cristianos en el Corán árabe, no nos llaman cristianos, nos llaman nazarenos, seguidores del nazareno. Pero no por tontos o no porque no saben, no, aposta. ¿Por qué? Porque si nos llaman cristianos, entonces van a afirmar de que Jesús es el Mesías, Jesucristo. Y como él no conoce el Mesías. Y también a Jesús le llaman Isa. Es un nombre, no tiene ningún significado en el Corán. Para no llamarle al Mesías, el ungido. Y le cambian el nombre a Isa. ¿Pero por qué? No tampoco porque son, no saben o son tontos. No, son manipuladores. ¿Por qué? Porque el Islam cree que Muhammad es el Mesías. Muhammad, el profeta del Islam, es el ungido. Por eso cuando dice el Corán, la Sura 33, señores obispos, señores religiosos, señores pastores, si os pregunta, fijaos lo que dice el Islam. La Sura 33, el versículo 40. Toma. Mahoma no es el padre de ninguno de vuestros varones, sino el enviado de Dios y el sello de los profetas. El sello de los profetas es el ungido. Por lo tanto, si yo digo el Islam es una religión divina, estoy afirmando de que Mahoma es el Mesías. Y estoy negando a Jesús como el... Esta es matemática. Esta es estudio. Esta es inteligencia. Esta es defender mi fe cristiana. No estoy atacando el Islam, ni estoy odiando a los musulmanes, ni estoy ofendiendo como algunos dicen. Es que tú ofendes mucho a los musulmanes, que se ofenden a tomar por saco. Si no estoy defendiendo mi religión, si no, a mí si alguien de religión y no tengo que defenderlo, que se aguanta. Porque él tiene que ofenderme. Y no solamente ofenderse, sino me está matando en sus países. Y no defendemos, no decimos nada, nadie nos ayuda. Todo el mundo hoy día habla de Gaza. Alguien habla de Siria, de los cristianos en Irak, que llevan desde el año 2003 hasta hoy día perseguidos y están muriendo. ¿Alguien defiende a los cristianos en Siria? Nadie. Y hablan de los niños de Gaza. Y ahí están las imágenes. Ayudas a Gaza, o Ucrania, o otros países. ¿Por qué? Porque no, es que allí no se habla de ellos, porque son musulmanes. Y claro, porque tienen miedo del Islam.
esta es la realidad de todo eso. El Islam no podemos considerarlo religión. Así es. Es un movimiento social político. Es una ideología diabólica. Os digo de verdad. Y tenemos, a ver, en el libro, ¿tenéis la Biblia? Sí. Seguramente que tenéis la Biblia. Aquí tengo. Aquí tengo. Es que yo ando con todo. En la primera carta de Juan, los Nos ha pillado. primero de Juan, el capítulo 2, el versículo 22 y 23. Léelo. 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso? Ahí está. Palabra de Jesús. Amén. El mentiroso que niega. Toma ya. Entonces, ¿el Islam es un mentiroso? Claro. No, es matemática. O somos cristianos o no. Que no podemos dar marcha atrás. O aplicamos la Biblia o no. Eso es. Los cristianos nos identifican por las palabras de Jesús. Seguidores de la palabra. Y esta es lo que dice. Léelo por favor todo, porque todo el libro este del anticristo de la masonería, el 666, y hablo de todas las sectas, este libro, es explicando este versículo, porque es un versículo muy importante en la Biblia, y nadie le da cuenta. ¿Alguien reconoce este versículo? Sí. Este versículo es muy importante. Es resume todas las religiones. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Amén. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pues esto es lo más importante. Mateo 24, las profecías de Jesús. Vendrán después de mí muchos profetas falsos. Engañan muchísimos. Y ese es un cumplimiento de estas profecías. Y entonces, yo cuando hablo con la gente, ¿eres cristiano? Sí. Eso es lo que dicen los cristianos. ¿Crees en eso? Hombre, sí, pero los musulmanes. Pues ¿por qué tienes miedo de decir esto? Pero si esto es el Islam, si yo no estoy diciendo nada, o sea, yo estoy defendiendo mi creencia, mi religión. O sea, yo no quiero ofender a nadie. Yo quiero defender lo que yo creo. Y ya está. Y eso es lo que he estudiado y lo que he currado toda la vida. Eso es lo que aprendí desde que era niño, estudiando y leyendo tanto en la Biblia, mi religión, las palabras que yo creo, y luego otras religiones, porque yo conozco también el Islam, conozco todas las otras ideologías y las otras creencias, porque yo buscaba la verdad, y la única verdad. Fundamento, porque ese es el fundamento. Nuestro fundamento es palabra de Jesús. Si soy cristiano y punto. Y si yo quiero defender mi religión, pues este es mi religión. Por lo tanto, el Islam es una ideología anticristo, es una ideología peligrosa, es una ideología fundada por el demonio. Hoy día hablar del Islam y a mí me tachan de todo menos un guapo. Y mira que soy guapo.
hablo del Islam, me llaman facha, ultracatólico, cerrado, fanático, islamófobo, de todo. Pero cuando los musulmanes nos están matando en nuestros países, nadie habla de ello. ¿Quién nos llaman de eso? ¿Quién nos llaman facha, ultracatólico, ultracristiano, fanático de todo eso? Las ideologías de izquierda, las ideologías ateas, el que no cree en ninguna religión, porque el objetivo principal de los comunistas, los ateos, el que no cree en Cristo, es el mismo objetivo del Islam. Por lo tanto, el Islam y el comunismo son lo mismo, tienen el mismo objetivo, es acabar con la iglesia y con la palabra de Jesús, con el cristianismo. Pero los comunistas y los ateos no saben, antes de matar un cristiano, matan un ateo, porque el ateo también para los musulmanes es un infiel. Por lo tanto, fijaos la inteligencia que tienen los comunistas. O sea, pactan con el enemigo y el enemigo le odia. Y el Islam utiliza los ateos y los comunistas para conseguir su objetivo, acabar con el cristianismo, con el cristianismo en su totalidad, no con la Iglesia Católica solo, porque la Iglesia Católica es verdad que hoy día es la más poderosa de todo el cristianismo, pero es que hay que acabar con todo las ramas del cristianismo, no solamente con la Iglesia. Y los cristianos y la Iglesia Católica también está colaborando con los musulmanes, los cobardes, los relativistas, los buenistas, al callarse, porque al callarse de la verdad es un colaborador del enemigo. El tener miedo del enemigo es colaborador del enemigo. Pero lo que tenemos que hacer es defender nuestra religión frente al enemigo. Hoy día también en España hay un deporte muy nacional, muy extendido en España. De verdad, que yo soy español de pie a cabeza y de corazón. Yo soy muy patriota español. Y soy muy agradecido a España y a los españoles porque me han acogido donde en mi país natal querían matarme. Pero en España, de verdad, hay un defecto muy grande. Hay un deporte que se practica todos los días. Todo el mundo habla de todo y no tiene ni idea de nada. Si cada uno habla de lo que sabe, os digo de verdad, nos iba maravillosamente bien. Pero yo, por ejemplo, estuve viviendo en Alemania, estuve viviendo en Francia en la temporada, estuve viviendo en Estados Unidos. Y no hay tanto comentaristas, periodistas, especialistas. Fijaos, os voy a contar una anécdota que me pasó hace tiempo. Que un día, en un plato de televisión, me invitaron para hablar sobre el Islam. Y había un señor enfrente, yo no lo conocía, ni tampoco me interesaba el señor. Que empezó a hablar defendiendo la rama china del Islam, no sé qué. Y San Francisco que ha escrito un libro sobre él. Y le pregunté, le dije, ¿pero usted quién es? ¿Qué es? Yo soy doctor en historia. Vale, doctor en historia. ¿Qué historia? Historia contemporánea, historia medieval, historia de España, historia de Europa, historia de qué país. Porque historia. Pero si tú sabes la historia de todo, y encima del Islam también, joder, es una enciclopedia. ¿Qué no puede ser? Tú tienes una rama. Yo mi rama, lo que es, a mí por ejemplo, de verdad, me pongo negro cuando me salgo, por ejemplo, en algunos programas de televisión, pero experto en el Islam. Yo no soy experto en el Islam, ni soy especialista en el Islam, como dicen. No. A mí me pone lo que he estudiado. Doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos,
y doctor en ciencias religiosas, doble doctorado. Y dices, para mí es un honor, eso es lo que he estudiado. Claro. Pero yo no soy especialista ni presunto. Es como dice alguien, dice también, otro amigo mío dice, analista del CNI. Pero no existe, algo existe. No existe. Porque si eres del CNI, tú no puedes salir de televisión, tú no puedes decir analista del CNI. A mí. Y habla de todo también. Y es que es indignante, os digo de verdad. Os digo de verdad. Es Desesperante. Es que es para hablar del Islam. Hay que estudiar mucho, hay que sudar muchísimo, hay que currar muchísimo, hay que leer muchísimo, hay que investigar muchísimo. Llevo toda mi vida en este berenjenal y todavía no he acabado. Fijaos, llevo casi 45 años, 50 años casi, tengo 65 años y todavía estoy estudiando. ¿Por qué? Son temas muy interesantes y muy importantes. Si quieres hablar con fundamento, tienes que saber muchísimo. Para hablar del Islam, primero tienes que saber la época donde nació el Islam, la península arábica. Tienes que conocer la historia de la península arábica, las tradiciones, los costumbres, ahí donde nació Mahoma y qué había en aquella zona. En aquella zona, en la época preislámica, en la península arábica, era la cuna de todas las sectas religiosas. Todas las sectas judías y cristianas que eran perseguidas por la iglesia se escapaban y se iban a la península arábica, porque como había muchas religiones y adoraban varios dioses, imágenes, pues todo acababan ahí y cabía ahí. Por lo tanto, en este ámbito, Mahoma nació y creció en este ámbito y ahí aprendió todo eso de las sectas judías y cristianas. Por eso el Corán, el 2/3 del Corán es tradiciones judías cristianas, no sectas judías y cristianas. Y empezó Muhammad a modificar todo a su manera para hacer y formar este chiringuito. Es un chiringuito, es un chiringuito político como cualquier partido político. Hoy día, por ejemplo, en España tenemos un montón de partidos políticos. Son chiringuitos para vivir y para poder el dinero económico. Y eso es lo que hay en el Islam. Hay que conocer la vida del profeta, del presunto profeta del Islam, de Mahoma. Hay que conocer toda la vida del fundador del Islam. Sabéis que Muhammad se casó oficialmente con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas. Además tuvo relaciones sexuales con 43 mujeres. Era una máquina el tío. Y fijaos que no había Viagra en aquel tiempo. Encima decía él en el Corán, dice en el Corán, que él satisfacía a todas las mujeres. 55 mujeres. Era una máquina. Y aparte no solamente eso, él decía de que Allah, su Dios, le dio la fuerza de 100 hombres, todavía sobra. Por si acaso si quiere hacer otra vuelta más. Pero tú crees, yo puedo creer en un Dios que se preocupa por un profeta para que darle fuerza sexual o darle una fuerza espiritual. Este es el Islam. Fijaos, Muhammad vino, Jesús, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Hay miles de razones. Pero
principalmente Jesús vino por el rescate. Jesús vino por el rescate, para dar su vida por todos nosotros, para quitarnos el pecado original. Y por eso dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, el versículo 12, por un hombre harán pasar el pecado, por otro hombre perfecto Jesús se quita el pecado. Y no solamente eso, también en la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan también, el capítulo 2 dice, la sangre de Cristo los libera del pecado. Por eso principalmente vino Jesús para eso, para morir por nosotros. Y luego Jesús también vino para predicar el amor, predicar el reino de Dios, vino por el perdón, vino para miles de razones. Y para enseñarnos también el Evangelio, quién es Dios. Todo eso. Pero Mohammed, ¿para qué vino? Mohammed vino para satisfacer sus deseos sexuales y sus deseos carnales y materiales, y por el poder también. Mohammed luchó como un profeta en 88 batallas. Mohammed vivió entre los años 571, nació. El Islam empezó en el 610 y Mohammed murió en el año 632. Fijaos, del 610 al 632, 22 años. 22 años Mohammed tuvo, 55 mujeres y luchó por 88 batallas. ¿Cuánto tiempo tuvo para predicar? ¿Qué predicaba Mohammed? Para sacar el poder. Fijaos, hay un versículo muy interesante en el Islam. Fijaos, para que veáis Mohammed para qué vino. En la sura 8, el versículo 1, por favor. Te preguntan por el botín. ¿El botín qué es? Las ganancias de la guerra. Di, el botín pertenece a Dios y al enviado. Temed pues a Dios. ¿Quién de Dios? Para que veáis la mentalidad que tienen los musulmanes, la cultura que tienen los musulmanes. ¿No leéis esto? ¿No veis eso lo que es? Sí, tal cual. ¿No veis que vino Mohammed para eso? Y luego, para hablar de Islam, hay que conocer las reformas después de la muerte de Mohammed. La diferencia entre los chiíes y los sunís. ¿Qué son los chiíes? ¿Qué son los sunís? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Hoy día hay 1.600 millones de musulmanes. El 85% son sunís y el 13% son chiíes y el 3% son otras ramas dentro del Islam. Pero no solamente chiíes y sunís, hay también tengo el libro todo sobre el Islam. Yo hablo aquí que los chiíes están divididos a 43 ramas y los sunís a 47 ramas. Y cada rama tiene su imam, su intérprete y su jefe. El Islam no es uno. El Islam, hay muchos islames dentro del Islam. Pero los musulmanes todos se unen bajo el Corán, las palabras del Corán. Y el Corán tiene 255 versículos, animan a matar a los judíos, cristianos y los infieles. Por lo tanto, los musulmanes hay que estudiar, aprender, conocer todas estas ramas del Islam, a ver con quién estamos tratando. ¿Con quién estamos hablando? Hace muchos años vino un imam musulmán de Siria y hizo una conferencia en la embajada de Siria en Madrid, y él decía de que él es muy moderado, es muy abierto, él quiere el diálogo, la convivencia y necesita apoyo y ayuda. Yo me sentaba ahí y en la primera fila
invitado como especialista y todas estas clarificaciones de que me echan, y le levanté la mano y le dije, perdona, ¿usted cuántos musulmanes representa? Ah, yo represento 30.000 musulmanes, y son muchísimos. Digo, vale, tú representas 30.000 musulmanes, ¿y qué hacemos con 1.600 millones menos 30.000? Porque estos no creen en el diálogo, no creen en el... Aparte le dije yo, ¿y cómo puedo yo confiar en ti que quieres dialogar? Porque Bin Laden, cuando empezó, también predicaba eso. Él era moderado, él quería dialogar, él pedía ayuda y el apoyo de Estados Unidos. Y los occidentales están ignorantes, apoyaron a Bin Laden y luego fundó la célula más peligrosa del mundo, que es Al-Qaeda. Por lo tanto, y claro, de llamarme a todos los musulmanes ahí estaban. ¿Cómo? Pues yo no sé, tú eres un islamófobo, no sé qué, lo que crees. Digo, no, yo creo que me aclara. Es una pregunta. Nada, no dijo nada. No quiero decir, ni explicar, ni nada. Y yo tuve que salir, claro, me invitaron a abandonar la sala. Como en muchas otras ocasiones. Por eso hay que conocer, hay que saber. Y luego, para hablar del Islam, hay que conocer las fuentes de la ley islámica. Las fuentes de la ley islámica hay muchísimos, sobre todo el Corán. El Corán es la palabra absoluta de Allah. Hay que aplicar todas las palabras del Corán. Y el Corán anima al jihad, anima a luchar por el Islam. Este es el Sharia, el segundo es el Sharia, o la Sunna, los dichos, hechos y actos de Muhammad. Cuando no se entiende algo del Corán, y casi no se entiende nada, hay que irse al Sharia a ver cómo actuó Muhammad, y ahí deben de actuar, así deben de actuar los musulmanes. Muhammad dijo en el Sharia, en el hadith número 25 al 26, textualmente, hay un episodio en la Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 27, cuando el hombre rico, cuando viene el hombre rico a Jesús y le dice, Rabí es una palabra aramea, significa maestro. A mí, por ejemplo, o sea, todos los doctores, cuando vamos a mi país o a Siria con los cristianos, a nosotros nos llaman Rabí, maestro. Tenemos un estudio, pues, Rabí. Le dice el hombre rico a Jesús, Rabí, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Pues amar al prójimo, hacer el bien, amar a los padres, los 10 mandamientos. Le dice, bueno, pues lo tengo todo hecho, pues deja todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre rico, anda, que voy a dejar todo lo que tengo. Lo que dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia. El mismo episodio está aquí, en el dicho 25-26. Viene un hombre y le dice a Muhammad, profeta, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Le dice 3 cosas. ¿Qué? Dice, primero, creer en Allah y en su mensajero. No es tonto Muhammad. Creer en Allah y su mensajero, que es él. Segundo, hacer el jihad. Y le dijo el hombre, ¿qué es el jihad? Dice, perseguir y matar a todos aquellos que no creen en el Islam. Ese es el jihad. Ese es el jihad. Y tercero, la peregrinación a la Meca. Por lo tanto, una religión anima a matar, anima a hacer el jihad, es una religión falsa, es una religión violenta, no es una religión de paz. Por eso hay que conocer el Corán, la Sunna, luego el tafsir, que es la explicación tanto del Corán como de la Sunna. Porque él ni su padre lo entiende. Hay que tener libros, más libros. Yo tengo unos libros en mi casa llenos de libros en árabe, en el arameo, en el hebreo antiguo, y ahí estudiamos, ahí sacamos las chichas, ahí entendemos verdaderamente lo que es el Islam. Y el tafsir interpreta o explica todo eso. Y luego los 4 tienes que conocer las escuelas jurídicas del Islam, que es Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi'i, los 4 escuelas.
Todas estas hay que entenderlos. Luego que hay que estudiar el salafismo, el wahabismo, los hermanos musulmanes, todas las ramas más peligrosas del Islam. Eso es todo, hay que estudiarlo profundamente para que puedas hablar del Islam. No uno que habla en la Wikipedia, lee un artículo y ahora, como un día que uno estaba discutiendo conmigo leyendo un artículo mío. Es lógico. Esta es España. Esta es la España profunda. La España profunda. De verdad. Esta es España profunda. Y luego, pues hay que estudiar todo eso profundamente y bien para que puedas hablar del Islam. El Islam no es fácil hablar del Islam y de los musulmanes. Y sobre todo, yo siempre digo, la lengua es muy importante. Tienes que saber el árabe. El árabe no es uno. El árabe clásico, el árabe antiguo, el Corán, por ejemplo, no es el Corán actual, escrito en árabe. Es el árabe clásico. El Corán está escrito en árabe antiguo, ni su padre lo entiende tampoco, el árabe que es difícil. Pero el antiguo es mucho más difícil todavía. Y hay que saber el dialectal, árabe dialecto, árabe colegial. Cada país árabe tiene 6, 7 dialectos. Por lo tanto, tenemos muy crudo del occidente. Aquí se creen que, bueno, la tenemos vigilados o escuchamos los terroristas. Tú no puedes escuchar, porque los traductores que tienes aquí, todos son traductores árabes musulmanes. Y un árabe musulmán nunca traiciona su patria ni su religión. Por lo tanto, no hay que confiar en los árabes musulmanes. ¿Por qué? Porque no traicionan su patria ni su religión. Hay que enseñar los nativos. Y claro, un nativo español es como yo vengo aquí a España, he llegado aquí sin saber ninguna palabra español y luego me voy a Valencia, tengo que hablar el valenciano, tengo que ir a Cataluña a hablar catalán, tengo que ir al País Vasco a hablar. Si yo he aprendido el castellano, y gracias, pues no hay que exigáis más. Por lo tanto, un nativo, si quiere aprender, aprende el árabe clásico. Pero los marroquíes no hablan el clásico, hablan el dialectal, hablan el sherja, el kabalí, el swahili. Y todo eso, y menos mal que yo soy llave inglesa. Yo he estudiado todos estos dialectos y conozco todos esos dialectos. Mi tesis doctoral fue por los dialectos árabes. Por lo tanto, la lengua es muy importante. Es como también cuando hablas del judaísmo. Yo tengo un libro sobre el judaísmo, el conflicto árabe-israelí. Yo sé hebreo antiguo, he estudiado hebreo antiguo y hebreo moderno, y el arameo es mi lengua natal y presumo de ello. Yo juro en arameo. Por lo tanto, el idioma es muy importante para hablar de una religión, para entender una religión. Si tú no sabes el hebreo antiguo, tú no puedes entender el judaísmo. El judaísmo es mucho más profundo. Sí. Es como un día un profesor de la universidad y un profesor titular de filosofía, filósofo tiene que ser. Estuve presentando un libro sobre el judaísmo y hablando, y se levantó el tonto del lava este y me dice el profesor, dice: a los judíos son el anticristo, porque ellos mataron a Cristo. Tonto tienes que ser. Jesucristo era judío. Y Jesucristo tiene que morir por los judíos, por los romanos y por lo que sea. Porque vino para morir. Y aparte, Jesucristo llevaba el talit, llevaba la vestimenta judía. Le pregunté a ese, digo, ¿tú eres cristiano? Y dice, claro, a mucha honra. ¿Qué celebraba Jesús en la última cena?
celebraba el Pasaj. El Pasaj, la salida de los judíos de Egipto. Pues era un judío practicante, sus padres eran judíos practicantes. Hasta Jesús practicó la circuncisión. Y la práctica más importante del judaísmo. Y le dije, ¿y tú eres un profesor cultural? Me cago en la leche. Así salen los alumnos. Los jóvenes así salen. No tienen ni idea. Claro, si tú eres un profesor y tuvo que salir corriendo. Pero esa es la ignorancia el que hay. Si no sabes, pues chico, pregunta. Pero no empiezas a decir tonterías. El idioma es muy importante para conocer una religión. Y luego la mentalidad. Yo cuando hablo del Islam y de los musulmanes, las iglesias orientales, porque yo soy de ahí, yo pienso igual que ellos. Yo he nacido con los chiíes, con los sunís, me he criado con los yihadistas. Estuve en la guerra con los yihadistas. Yo tenía 50 soldados en mi cargo, eran yihadistas. Mis colegas en el colegio eran yihadistas. Sé cómo viven los yihadistas, sé cómo viven los musulmanes. Cuando hablo, no hablo solamente desde el conocimiento académico, sino desde mi convivencia con el Islam y los musulmanes. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Por lo tanto, es que es fundamental. Hoy día, en todo el mundo, cuando hablan del Islam, el diálogo, todos hemos oído del diálogo de la civilización y la convivencia con el Islam. A mí me han invitado a casi 100 congresos sobre el diálogo de la civilización. Me echaron de todos. El último que fue en el año 2023, en Turquía, me invitó una amiga mía, profesora en la Universidad de Estambul, para participar en este congreso. Fijaos, un congreso del diálogo de la civilización. Nos llevamos ahí, yo Estambul la conozco como, vamos, como joven, como cualquier barrio de Madrid. Pues llegué a Estambul, me recibieron y todo eso. El día siguiente era una visita al museo de Topkapi. Topkapi es un museo muy importante para los musulmanes. Ahí tienen una zona entera. Ahí tienen el Corán más antiguo, según los musulmanes, que tienen ahí guardado, que no es el más antiguo. Y tienen también la espada de Mahoma, la espada de todos los generales de Mahoma. Y nos enseñaban el imán, nos llevaba ahí y dice, esta es la espada de Mahoma, que Mahoma mató 1000 hombres en su espada, resumiendo. Este es el general, esto mató 500 personas en su espada. Este mató 70 personas en su espada. Claro, yo estuve escuchando todo eso y todo presumiendo. Luego fuimos el día siguiente, el diálogo, las conferencias. Yo era el último, como yo soy estudioso, el último. Entonces subió el primero, un rabino judío, pues hablaba de Moisés, que vino Moisés, que hizo un pacto con Yahvé y empezó a predicar para salvar al pueblo de Israel. Habló de esto. Subió un sacerdote cristiano, dijo Jesús vino para la paz. Jesús era buen hombre cuando llegó a la tierra, no hablaba del Hijo de Dios, ni hablaba de Dios, ni hablaba de nada, solamente era light. No. Llegó el imán y decía, el Islam es la mejor religión que hay en la tierra. Y leyendo textos del Corán, Mahoma era el mejor profeta, todo el mundo tiene que convertir el Islam y todo el mundo aplaudiendo al imán. Y la convivencia con los judíos, nosotros creemos en la convivencia con los judíos cristianos mientras que creen en nuestra religión. Subió yo el último, un hombre pobre, dijo, pero vamos a ver, aquí venimos a hablar del diálogo de la civilización, ¿no? Esto es lo que decía en la conferencia. Primero, ayer fuimos a visitar el museo de Topkapi, y nos estaba enseñando cómo los musulmanes mataban
a los infieles. ¿Esos infieles quién eran? Eso. Eran judíos y cristianos. Y estáis aplaudiendo todos, matando a nuestros hermanos en aquel tiempo. Y luego viene el imam y dice: el Islam es la última religión y Mohammed es el último profeta, es la verdadera. Entonces, ¿dónde está el diálogo? ¿Dónde está el respeto? Ahí estamos. Y tercero, os voy a leer un texto del Corán, tal cual, Sí. del Corán, para que veáis si hay diálogo. Mira, la sura 5, el versículo 51. Todo. Creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trae amistad con ellos se hace uno de ellos. Dios no guía al pueblo impío. Este versículo está repetido 12 veces. Leí y digo, ¿creéis este versículo? Y claro, son palabras de Allah. Pues ya está, no hay diálogo. Subieron unos imames arriba, me invitaron a abandonar la sala, subieron un taxi y al aeropuerto directamente. En el primer avión que salía a Italia, me pusieron ahí en este avión y me fui a Italia, de Italia vine a España. Dejé mi maleta ahí, todavía está mi maleta ahí. No sé dónde está. Ese es el diálogo. Sí, ese es el diálogo. Este es la verdad. Por lo tanto, os invito, sobre todo los jóvenes, de verdad, estudiar primero nuestra religión cristiana. Y luego, para apreciar tu religión, tienes que conocer las otras religiones falsas para que apreciamos lo que tenemos. Porque el Islam es un peligro real para nuestra época. Y la única manera para enfrentar este peligro es conocer nuestra religión primero y luego conocer el Islam. No vas a conocerlo bien perfectamente, pero por lo menos tener una idea. Y aquí estoy para ayudar a quien quiera o a quien le gusta o a quien quiere saber algo de estas religiones falsas. Muchas gracias.